Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos y para mi primer video les voy a explicar el sistema de dirección implementado por la escudería de Mercedes en Fórmula 1 llamado Dual Axis Steering. Así que empecemos. Para los que me ven en 2020, la temporada de Fórmula 1 por fin ha comenzado. Y esto ha traído grandes cambios, innovaciones y grandes sorpresas. Una de ellas fue la innovación del equipo de Mercedes cuando se estaban celebrando las prácticas previo al inicio de temporada, y estas fueron celebradas en España, donde Mercedes dio a conocer y reveló su nuevo sistema, que es el sistema de dirección de doble eje, también llamado DAS. Este sistema, como pueden ver en pantalla, es accionado cuando Lewis Hamilton entra a una recta, que es la recta principal del circuito. Podemos observar que Lewis jala su volante y al jalar los neumáticos cambian su configuración, cambian de estar ligeramente abiertos a ponerse en una configuración neutra. Este sistema está basado en un ángulo que se llama TOW, también llamado convergencia o divergencia en español. Este lo podemos obtener a partir de una vista superior en planta, como podemos ver en el dibujo, observando el eje donde tenemos nuestra dirección, que normalmente es el eje delantero, a menos de que tengas un montacargas o algo por el estilo. Y tenemos unas líneas imaginarias que nos dividen por la mitad nuestros neumáticos. Si estas líneas tienen una configuración abierta, tenemos una divergencia. Caso contrario, si tuviésemos la configuración tipo flecha, que es una convergencia o un toe-in. En los coches de competición, específicamente en Fórmula 1, oscilan en un rango de divergencia de entre 0.5 a 1.5 grados. Esto mejora la maniobrabilidad del coche en curvas. ¿Cómo es esto? Un coche de Fórmula 1 no tiene un sistema de dirección convencional, sino que tiene una geometría de dirección tipo anti-Ackermann. Esto quiere decir que se utiliza que el neumático interno va a girar más que el neumático externo. ¿Por qué? Debido a los ángulos de deslizamiento tan abruptos que tienen los coches de Fórmula 1, que después se los estaré explicando. Pero la idea es tener una curva más cerrada en este neumático interno, suponiendo que va a dar vuelta hacia la derecha, que el neumático externo, y esto se logra a través de una divergencia. ¿Por qué? Porque de por sí este neumático interno, en este caso, ya está predispuesto a tomar una curva, y el neumático externo va a girar menos porque tiene que contrarrestar esa apertura que tiene naturalmente en su configuración de divergencia. Esto va a aumentar la tracción de los neumáticos, va a disminuir el exceso de temperatura en los mismos y disminuir por ende el desgaste. Ahora vamos a mencionar estas tres configuraciones de este ángulo en una línea recta. ¿Por qué? Porque es cuando se activa el DAS. Recordando que el DAS es activado jalando el volante y se cambia la configuración del toe out a un toe neutral. ¿Por qué un toe neutral y por qué en línea recta? Un toe neutral nos favorece al libre rodamiento del neumático, lo cual disminuye el arrastre que tienen estos y la fricción que tienen estos con el suelo, y por ende podemos ir más rápido y obtener una velocidad punta más alta. En cambio, un toe-in va a estar arrastrando las secciones externas de los neumáticos, lo cual va a provocar que estas secciones vayan a aumentar su temperatura y probablemente se vayan a desgastar más. Pero un toe-in nos promueve a la estabilidad en velocidades altas porque simplemente la dirección no es tan sensible a los cambios o a las perturbaciones que puede tener. En cambio, un toe-out es todo lo contrario. Un toe-out va a desgastar más la sección interna de los neumáticos y es más sensible a cualquier cambio que tiene la dirección, por eso se utiliza para las curvas. Este ángulo también nos afecta aerodinámicamente hablando. ¿Cómo es esto? Tenemos que en una vista frontal el arrastre aerodinámico está dado por un medio de la densidad del aire por la velocidad al cuadrado, por el área frontal y también por el coeficiente de arrastre. En el caso del toe neutro, en esa configuración tenemos lo más estilizado posible el neumático y por ende ocupamos la menor cantidad de área frontal posible. Por eso podemos obtener la mayor velocidad punta porque disminuimos el arrastre aerodinámico. En el caso del toe-in tenemos ligeramente expuesta la zona exterior del neumático y por ende estamos aumentando toda el área frontal y aumentamos el arrastre aerodinámico. Lo mismo sucede con el toe-out, pero al revés. Ahora aumentamos por la cara interior del neumático, aumentamos el área frontal y estamos aumentando también el arrastre aerodinámico. Y bueno, para concluir, tenemos que este sistema es muy innovador, muy ingenioso y muy novedoso aparte, porque podemos sacar lo mejor de dos mundos. Lo mejor de la divergencia en el caso de las curvas para tener una mejor habilidad y una mejor maniobrabilidad, y lo mejor
del toe neutro en una línea recta para poder sacar la mayor velocidad punta, el menor arrastre posible y una mejor eficiencia del coche. Así que si te gustó, dale like, coméntame y suscríbete a mi canal.